¿Qué tal? Seguimos en el Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional y en esta parte del mismo nosotros vamos a impartir el taller denominado Estrategizando la Cultura Organizacional. Mi nombre es Óscar Ávila. Yo soy Ana Espinosa. Y vamos a empezar. Muy bien, pues vamos a iniciar propiamente y para contextualizar el tema de la cultura organizacional y por qué hay que tener una estrategia, pues para definirla, para planificarla, para imaginarnos cómo queremos que sea la genética de la gente que colabora en nuestra empresa, institución, organización, pues tenemos que contextualizar. ¿Y por qué será importante hablar de cultura y también planificar la cultura? Bueno, pues es importante porque así como se planifica la estrategia del negocio o de la organización, también tenemos que considerar que los comportamientos de nuestra gente tienen que estar alineados a esa estrategia. Entonces, para hablar de cultura, y ya que estamos hablando del sistema total, cuando hablamos de cultura y de la organización, pues entonces relacionémoslo con lo que está sucediendo en nuestro entorno. Vamos a ver que en este año han sucedido pues varios cambios importantes que inciden indudablemente en cualquier cultura de cualquier organización. Entonces, vamos a ver que hemos pasado de un estado de cosas a otro diferente, ¿sí? Y vamos a considerar algunos aspectos importantes. Miren, de prioridad en los resultados en las organizaciones, tradicionalmente digamos que es una tendencia. Todas las organizaciones quieren vender más, quieren brindar un mejor servicio, tener más clientes, ganar una mayor cuota de mercado y esa es la inercia de las organizaciones pues por muchos años, ¿verdad? Por siempre, pues para eso se crean las organizaciones. Entonces, hasta hace poco esa era la prioridad, los resultados por sobre todas las cosas. Pero en este año, en el 2020, la prioridad cambió hacia la salud de nuestros colaboradores. Ya que estamos viviendo en medio de una pandemia, pues entonces el foco es que la gente esté bien, que esté saludable y que esté segura. Esta orientación, ¿verdad? O esta prioridad en los resultados sigue estando, pero pasó a un segundo término indudablemente para que la salud de nuestra gente ocupara ahora sí el primer lugar. De trabajar en un lugar fijo, en donde pues ahí estábamos todo el día, en un mismo centro de trabajo, en las oficinas, en una fábrica, a trabajar en casa. Este cambio también es muy importante, pues porque cambia toda nuestra dinámica de traslados, del tiempo con la familia, del estrés y procesos operativos rutinarios. También podemos hablar de este otro cambio, que ya teníamos pues cierto dominio en las cosas que hacíamos, lo hacíamos de forma cotidiana, ya sabíamos lo que teníamos que hacer, cómo comenzaba un procedimiento, cuáles son sus pasos, a procesos operativos emergentes. ¿Qué quiere decir esto? Que pues todavía no estamos adecuando para saber cómo tenemos que operar, cómo tenemos que hacer las cosas de una manera distinta, dado todo este contexto diferente. Digitalización creciente, ya veníamos también de una inercia de mucha digitalización, de mucha tecnología, cada vez mayor, y hasta acá, hasta el 2019, así había sido, y ahora a una digitalización explosiva. Es decir, en este año nos hemos tenido que habituar al uso de la tecnología, la cual ha dado un brinco como de unos 5 años, ¿verdad? Entonces, la digitalización ha sido explosiva en cuanto al uso de nuevas plataformas, de nuevos dispositivos, de nuevas apps, de software, de todas esas cuestiones que tienen que ver con la digitalización. Pero entonces ya dimos un salto muy importante. Y finalmente, otro cambio que está en el contexto de las organizaciones y de su cultura, la estabilidad laboral, ¿sí? Estábamos en algún lugar trabajando, nos sentíamos con cierta seguridad y ahora hay incertidumbre en el futuro. ¿Cuándo se va a acabar esta contingencia?
¿Cuándo vamos a poder combatir realmente este virus? ¿Hasta cuándo yo tendré trabajo? ¿No? ¿Hasta cuándo la organización para la que colaboro pues va a seguir persistiendo en el tiempo y en el mercado? Entonces, digamos, hemos pasado de un estado de cosas a otro diferente. Y allí la cultura organizacional pues también se está adecuando, tratando de responder a todos estos cambios del entorno. Pues muy bien, entonces ahora que ya platicamos un poco de este contexto que incide en todas las organizaciones y en sus culturas, vamos a tratar de entender este concepto de cultura. Y para ello, pues bueno, hablemos un poquito de cultura general, si les parece bien. Por ejemplo, vamos a hablar de algunos países y que consideramos como rasgos culturales muy característicos de estos países. Vamos a empezar con México, si les parece bien. Vamos a poner acá la bandera de México. Vamos a hablar de 4 países nada más. Y entonces ahí está México. Bueno, acá tengo unos datos de México. Fíjense ustedes, México, como ustedes saben, tiene más o menos 120 millones de habitantes, tiene unos 2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué más podemos decir de México? Su peso, su moneda, ¿verdad? Es el peso mexicano, y el puesto económico, según el Fondo Monetario Internacional, es el número 15. Ese es México. Vamos a hablar también de otro país, de Estados Unidos. Y vamos a hablar de Estados Unidos mientras yo voy hablando de estos países y comentándoles algunos aspectos. Me gustaría que se imaginaran algunos rasgos característicos de las personas que viven en cada uno de esos países. Entonces ya tenemos México, tenemos Estados Unidos, y Estados Unidos pues tiene una población de más de 300 millones de habitantes, unos 315, 316, tiene una superficie de 7.700.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Contra casi 2 de México, para que vayan haciendo la comparación. Decíamos también 120 millones de personas en México, 317, 315 por ahí en Estados Unidos, y puesto económico pues todavía son el número 1, su moneda es el dólar. Vamos pensando entonces algunas características culturales también de Estados Unidos, y ahora las vamos a comentar. Por favor, ustedes nos pueden ir poniendo en el chat qué piensan acerca de estos países y qué consideran que son estos rasgos característicos de sus ciudadanos, de las personas natales que viven allí. Otro país del que quiero que hablemos es de Japón, ¿sí? Entonces, Japón sabemos que es un archipiélago, es un conjunto de islas, su capital es Tokio, su población son 126 millones de personas más o menos. Si se fijan, similar la cantidad de habitantes que la de México, nada más que su superficie es únicamente de 377.000 kilómetros cuadrados, comparados con los 2 millones de México. Pues bueno, ahí ya podemos ir tomando alguna distancia. Puesto económico número 4, ese fue Japón. Y el último vamos a hablar del Reino Unido. Reino Unido, su capital ustedes saben que es Londres, también es un conjunto de islas. La superficie son 130.000 kilómetros cuadrados, números redondos. La moneda ya sabemos que es la libra esterlina, puesto económico número 8. Y entonces estamos hablando de diferentes países, diferentes tamaños, diferentes rasgos, y ahora sí vamos a hablar de la cultura de cada uno de estos países, mientras yo les daba estos datos tratando de ganar tiempo. Y pues comencemos con México, porque fue el primero, ¿sí? ¿Qué podemos decir de la cultura mexicana? ¿Cómo somos los mexicanos? ¿Sí? Ustedes ya nos están escribiendo ahí algunas cosas, se las estamos contestando por el chat, pero de lo que nos escribieron podemos mencionar, ¿verdad?, estos aspectos. Alegres, solidarios, resilientes. Nos gusta, somos fiesteros, nos tomamos las cosas a broma, somos ocurrentes, tratamos de ser livianos, como dice aquí muy bien, somos solidarios, nos gusta tener muchos amigos, somos muy familiares, y todas esas cuestiones hacen que nuestra cultura esté definida. Esos rasgos van definiendo una cultura
propia que no se parece a ninguna otra. Ahora vamos a hablar de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces decíamos Estados Unidos, pues ya sabemos todos que su moneda es el dólar, ya dijimos más o menos algunas características importantes como país de Estados Unidos, y acá podemos decir que son competitivos, decididos, prácticos. Son también pues tres cuestiones que podemos rápidamente identificar con la gente de este país. Competitivos, decididos y prácticos, ¿verdad? Primer lugar todavía en el ranking mundial en cuanto a la situación económica. Japón, vamos a hablar de Japón. Entonces, acá tenemos a Japón, vamos a hablar un poco acerca de la cultura japonesa. Disciplinados, respetuosos y trabajadores, coinciden, nos están comentando por acá en mucho con lo que ustedes mismos nos comentaban acerca de estos rasgos culturales. Ellos son disciplinados, ¿verdad? Son muy orientados a ser respetuosos y es una cultura de muchísimo trabajo, ¿sí? Ellos se han levantado de vicisitudes pues muy fuertes a nivel de país en varios momentos de su historia, y esos rasgos de las personas son los que han ayudado a salir a flote a los japoneses. Y finalmente el Reino Unido. Decíamos del Reino Unido que pues cuando pensamos en ellos, creo que la primera palabra que se nos viene a la mente es que son flemáticos, ¿verdad? Son serios, siempre bien vestidos, ordenados, siempre formales, protocolarios, y bueno, estos son los rasgos culturales de estos países. ¿Y por qué estamos hablando de países y de su cultura? Pues bueno, nos ayuda a entender entonces el concepto de cultura organizacional, porque una vez que vemos que estos rasgos son bien diferentes entre cada uno de estos países y sus ciudadanos, sus habitantes, esto lo podemos llevar a cabo a las organizaciones, traslapar a las organizaciones. ¿Qué quiere decir eso? Pues entonces que no es lo mismo una organización y una cultura, por ejemplo, de un banco o de una empresa que trabaja en el tema del retail, o en una empresa, por ejemplo, que trabaja pues con muebles, o en una empresa que trabaja más bien que con productos, con servicios. Y ahí los rasgos culturales pues son bien distintos. ¿En qué sentido? Pues puede ser en la forma de pensar, ¿verdad?, de las personas. A lo mejor en alguna empresa, por la naturaleza del negocio, pues hay más hombres que mujeres, o más mujeres que hombres, o puede ser que haya personas más bien de una generación mayor que de una generación más juvenil, o ese tipo de cuestiones son los que van haciendo que una cultura y otra sean distintas y vayan adquiriendo sus propios rasgos. Entonces, es muy importante identificar qué tipo de cultura tenemos, ¿verdad? Y bajo este contexto que comentaba yo al principio, hacia dónde queremos llevar esa cultura. ¿Por qué? Porque la cultura organizacional se tiene que hablar, tiene que estar muy bien alineada con la estrategia del negocio. Porque si no, ¿qué pasa? La estrategia del negocio puede ir para un lado, ¿verdad?, y la cultura va hacia el otro lado. Por ejemplo, si decimos el negocio a partir de ahora, dentro de sus objetivos estratégicos, pues estará que todos seamos, por ejemplo, pues muy ordenados, que todos tengamos mucha comunicación, que se vayan eliminando la verticalidad de la estructura organizacional para que la gente trabaje más de tú a tú, para que todos los procesos fluyan de una manera más libre, pero fíjense ustedes, para allá va la estrategia del negocio, pero en realidad la cultura de la organización pues puede ser más familiar, puede ser más jerárquica, puede ser en donde el poder está muy concentrado en un pequeño grupo de líderes, y entonces está muy bien, sabemos hacia dónde tiene que ir la estrategia del negocio, pero en este caso que le estoy comentando, la cultura no necesariamente está haciendo match, no necesariamente se está hablando con esa estrategia, y de eso se trata este taller.
¿Qué hacemos entonces para hacer esos ajustes culturales y que realmente la estrategia vaya por un lado y la cultura realmente converja hacia el mismo punto? Ahora bien, ¿qué sucede cuando además de que la estrategia va hacia un lado y la cultura va hacia el otro, adentro de la cultura, además, las personas no están yendo hacia el mismo punto? ¿En qué sentido? Pues que no están compartiendo los valores, ni las motivaciones, ni las expectativas, no hay una visión común de hacia dónde se quiere arribar en conjunto. Pues bueno, entonces ahí hay un gran problema, evidentemente. Vamos a ver un poco qué sucede cuando, por ejemplo, una persona de una organización tiene ciertos comportamientos porque también tiene algunas cuestiones que lo inspiran, que lo motivan, tiene sus metas personales pues, propias, pero fíjense ustedes qué sucede cuando la persona, el individuo, el colaborador va hacia un lado, ¿verdad? Él va de aquí para allá. Pero luego los equipos de trabajo parece que van en contrasentido y entonces los equipos van de aquí para allá. Y pues cada área trabaja de manera distinta en el sentido de que no se crean sinergias, que no hay trabajo colaborativo, que no hay una buena comunicación, que no hay una buena disposición a trabajar en equipo, que el liderazgo de un área es de determinada forma, por ejemplo, es un poquito más autocrático, más de que concentra el poder, y en otra área es más democrático, más participativo. Entonces hay como subculturas, ¿no? La persona va para un lado, los equipos de trabajo van hacia otro, y la organización en su conjunto, acá ya se me está despegando un poquito, pero la organización en su conjunto va para otra parte en donde entonces la cultura no es homogénea, ¿sí? No hay un sentido de pertenencia de equipo único y pues cada quien hace su mejor parte, pero trabajando como por silos. Ahora vamos a ver lo contrario. Vamos a ver, acá si se fijan, hasta los círculos son de diferente color. ¿Qué sucede cuando el individuo pues tiene identificados sus objetivos, le agrada colaborar, pero en este otro tipo de cultura, las personas en las áreas de trabajo, pues también tienen ese sentido de afiliación a la organización, hay prácticas, se comparten las buenas prácticas, la gente tiene un buen clima organizacional y entonces él va para un lado, de allá para acá, por ejemplo, sería la dirección, ellos también de aquí para acá, y entonces toda la organización ya no está como desdibujada y cada quien como si tuviera diferente color en cuanto a en lo individual, pero también en lo grupal, en lo colectivo, sino que acá, digamos, hay una perfecta alineación cultural, organizacional. Pues, ¿por qué? Porque la gente se comporta bajo estándares compartidos justamente. Acá las personas, pues cada quien tiene su código de trabajo, su código de conducta y los comportamientos pues son un poquito erráticos, son mucho erráticos. Y aquí no, aquí los valores, las creencias, las premisas básicas del negocio están muy bien definidas, inspiran a todos a trabajar hacia hacia una misma dirección y además la gente está convencida que es la mejor manera de colaborar y de sumar su esfuerzo a la organización y la organización al final se beneficia pues de que acá estamos hablando de una cultura fuerte, de una cultura compartida y aquí desafortunadamente en este otro caso de una cultura pues más bien disfuncional, que no es sana y también es tóxica. ¿Qué sucede con nuestras empresas? ¿Qué sucede con nuestras organizaciones? ¿Cómo está siendo en estos momentos tan importantes nuestra cultura organizacional? Pues bueno, Ana Elena a continuación nos va a platicar qué se hace en estos casos. Adelante, Ana, por favor. Bueno, como bien acaba de decir Oscar, es importante tener una estrategia para que la compañía pueda lograr los resultados.
Y cuando tengamos una compañía sana, pues vamos a tener una total alineación de la cultura con la estrategia. Cuando esto no sucede y la cultura no ayuda para el logro de los resultados, tenemos una cultura tóxica, ¿sí? Entonces es una cultura que no nada más no está alineada, sino que va en contra de los resultados. Bueno, entonces a lo mejor ustedes pensarán cómo se hace para tener una estrategia de cultura. La estrategia de cultura hay que trabajarla y por supuesto lo primero que tenemos que hacer pues es diagnosticarla, ¿sí? ¿Y cómo diagnosticamos la cultura? Bueno, hay muchas formas de diagnosticar la cultura. Existe un modelo, a nosotros nos gusta mucho trabajar con él, creado por unos autores que se llaman Harrison-Stokes. Entonces, lo que establece en Harrison-Stokes, pues es que hay algunos diferentes tipos de cultura, ¿sí? Que definen pues, la genética cultural de las organizaciones. Entonces, vamos a ver algunos de estos 4 tipos de cultura. Y estos tipos de cultura pues tienen que ver con las siguientes características. Entonces tenemos una cultura de poder, ¿sí? Ahorita vamos a ver las características de cada una cultura de rol, ¿sí? Una cultura de afiliación y una cultura de innovación, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las características de estos 4 tipos de cultura. Realmente todas las organizaciones tienen en su genética un poco de estos 4 tipos, pero siempre tienden más a alguna o algunas que a las demás, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco cómo es el descriptor de cada una de estos tipos de cultura. Una cultura de poder, como el nombre lo dice, pues se caracteriza por un liderazgo centralizado, más bien autocrático, decisiones unilaterales, se premia la lealtad y a la gente se le protege. Es una cultura más bien centralista y paternalista, ¿sí? La cultura de rol es una cultura más normativa. Hay muchas políticas, normas, reglas, objetivos, procedimientos, mucha estructura y roles muy bien definidos, ¿sí? Por ejemplo, si pensamos en un banco, pues son culturas muy normativas, ¿sí? Donde las políticas son muy importantes, ¿sí? Después tenemos la cultura de afiliación. En una cultura de afiliación, pues como lo dice el mismo nombre, la persona es lo más importante. Hay muchos procesos para atender a las personas, hay apoyo y colaboración y hay reconocimiento, ¿sí? Entonces son muy orientadas a las personas. Y por último tenemos la cultura de innovación. En la cultura de innovación se premia la creatividad, el emprendimiento, las buenas ideas, la originalidad, la iniciativa y el aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que establecen Harrison-Stokes? Ellos establecen que la cultura se puede medir. Para esto se aplica un cuestionario, ellos tienen un instrumento que contesta a toda la gente de la organización y a través de este cuestionario se puede identificar cuál es la cultura actual y cuál es la cultura deseada, es decir, las motivaciones de las personas hacia dónde están orientadas, ¿sí? Bueno, ya Óscar nos platicó de la cultura, las implicaciones, como igual que los países y las sociedades tienen culturas, pues las empresas también. Entonces, ahora vamos a conocer este modelo, ¿sí? Ya les hablamos que hay 4 tipos de cultura, lo que establece, pero vamos a ver un ejemplo de la vida real. Y a mí me gustaría que ustedes fueran pensando cómo lo hacen en sus empresas. Miden la cultura, tienen una estrategia de cultura. Ahorita que les dije los 4 tipos de cultura y las características de cada uno, ¿cómo será la cultura en sus organizaciones? ¿Pueden identificarlo? ¿Será de poder? ¿Será de rol? ¿Es muy normativa? ¿Está muy orientada a las personas? ¿O qué combinación? A lo mejor es una cultura de poder, pero también de rol al mismo tiempo, ¿sí? Entonces vamos a ver un caso de la vida real y para esto vamos a mostrar el modelo, ¿sí? Bueno. Entonces, fíjense bien, este es el modelo. Ahorita, en este momento, no vean todavía esta puntuación. Acá tenemos la cultura de poder, la cultura de rol, la cultura de afiliación y la cultura de innovación. Como ustedes pueden ver, la cultura de poder siempre se ejemplifica como azul porque es una cultura más bien fría, ¿sí? Es justo lo opuesto a la cultura orientada a las personas, entonces es fría, ¿sí? La cultura verde, la cultura de rol, que es verde, pues es más operativa, más asegurando que las cosas ocurran y ocurran bien, entonces pues es verde, ¿sí? La cultura de afiliación tiende a ser roja porque tiene que ver con las
personas, con lo social, con las emociones. Y la cultura de innovación es amarilla porque tiene que ver con la imaginación, con la visión de futuro, con la estrategia, ¿sí? Bueno, entonces fíjense bien, este es un caso de la vida real, ¿sí? Es el caso de una empresa que vamos a ver a continuación. Se aplicó el cuestionario, ¿sí? Y las puntuaciones que tenemos acá, ¿sí? Con el diagrama que está en rojo, pues corresponden a la cultura actual. Entonces, fíjense bien, la cultura actual, ¿sí? Tiene un puntaje de 93 en la cultura de rol, ¿sí? Tiene un puntaje de 77 en la cultura de... Perdón, tiene 93 en la cultura de poder, 77 en la cultura de rol, tiene un puntaje de 65 en la cultura de afiliación y tiene un puntaje de 59 en la cultura de innovación. Entonces, ¿cuál es la cultura de esta empresa? Pues eminentemente es de poder y de rol. Es una combinación entre cultura de poder y de rol y nos podemos imaginar pues una empresa estructurada, ¿sí? Bueno, entonces yo les decía que cuando se aplica el cuestionario, adicionalmente podemos obtener la cultura deseada. ¿Cuál es la motivación de la gente que trabaja ahí? Entonces, fíjense los puntajes de la cultura deseada. Acá en la cultura de poder tienen 54, ¿sí? Fíjense, vayan viendo las diferencias. En la cultura de rol, acá tienen 77, ¿sí? En la cultura de afiliación tienen 104, ¿sí? Y en la cultura de innovación tienen 84. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuáles son las principales diferencias entre este diagrama, ¿sí? ¿Pueden observarlo? ¿Sí? Las principales diferencias, como pueden ver, fíjense, en la cultura de poder, ¿sí? Hay un gap muy grande. Hay 93, es la cultura actual, pero la gente desearía que fuera menor, ¿sí? Que fuera 54. Esto prácticamente no tiene cambio, es muy similar, 77 y 79. Fíjense en la cultura de afiliación, ¿sí? De 65 pasan hasta 104, ¿sí? Y en la cultura de innovación, de 59 pasan a 84, ¿sí? 59 es la actual y 84 es la deseada. Entonces, ya podemos ver dónde están las motivaciones de las personas. Bueno, vamos a ver que una cosa es lo que la gente está percibiendo en este momento y otro es hacia dónde se quisiera dirigir. Pero es importante que en función de la estrategia del negocio, veamos si la empresa está diseñando la cultura que requiere, ¿sí? Posiblemente la cultura ideal no sería ni la actual ni la deseada, sino la que el momento requiere. ¿Sí? En el contexto actual, con la pandemia, con las exigencias para ser más competitivos, para tener mejores resultados, pues ¿cuál debería ser la cultura ideal? ¿La actual, la deseada o la requerida? ¿Sí? Y la requerida no se saca a través de ningún instrumento. La requerida pues necesita ser diseñada. ¿Sí? ¿Cómo? Revisando la estrategia, a dónde nos vemos en el futuro como empresa, qué queremos hacer y en función de eso hay que crearla. Y me gustaría que hiciéramos un ejercicio práctico acerca de esto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Les voy a leer el caso de esta empresa para que ustedes la conozcan y ustedes mismos nos ayuden a identificar pues cuál es la cultura que requiere esta organización. Pongan mucha atención, se los voy a leer en voz alta, ¿sí? Bueno, es una empresa, ¿sí? Que se llama Saprissa, es una empresa metalmecánica fundada en 1979 y ha sido dirigida hasta 2019 por el señor León Chávez, ¿sí? ¿Recuerdan que les pedimos que tuvieran por ahí a la mano una hoja y un lápiz o algo con que escribir? Les voy a pedir que cuando vayamos leyendo el caso, ustedes puedan ir identificando algunos rasgos que tengan que ver con la cultura de poder, con la de rol, con la de afiliación y la de innovación, ¿sí? Bueno. Vamos a ver el caso entonces de esta empresa. Es una empresa familiar que fue dirigida por 20 años por la misma persona, por más de 20 años por la misma persona, es una empresa familiar y fue muy exitosa en su ramo. Era una empresa metalmecánica donde el liderazgo estaba muy centralizado y la gente no podía tomar decisiones, solo los líderes la tomaban. Sin embargo, la gente era muy protegida, ¿sí? La gente tenía muchas prestaciones adicionales a las normales.
se sentían contentos, por lo mismo la rotación es muy baja y la antigüedad es muy alta, sí ha sido muy estable. Sin embargo, en los últimos años perdió mercado porque su infraestructura tecnológica es muy limitada y no ha podido competir con empresas asiáticas que han llegado pues, a este mercado y le han quitado clientes, ¿sí? Entonces, ante esta situación, el director o el fundador decide retirarse y entra a trabajar en ella Pablo Chocano, ¿sí? Una persona, ¿sí? Y esta persona viene de empresas transnacionales, muy institucionales, y lo primero que identifica es que tiene que revolucionarla tecnológicamente, ¿sí? Entonces, llega con muchas ideas de innovación, necesita también darle una vuelta al equipo de líderes, ¿sí? Para poder modernizarla. Y entonces, en ese contexto, pues me gustaría que me ayudaran a pensar, ante esta situación, cuál será la cultura requerida, ¿sí? ¿Qué tipo de cultura? Con este contexto que les estoy dando, ¿qué tipo de cultura necesitará esta organización? ¿Sí? Bueno, les voy a dar unos segundos para que lo piensen. Seguramente fueron tomando nota de algunas de estas características que yo les dije, y ese es el caso que acabamos de ver, ¿sí? Su cultura actual ya la vimos, su cultura deseada, ¿cuál será la requerida que le ayudará a posicionarse en donde quiere estar en los próximos años? ¿Sí? Bueno, seguramente ya pensaron, ya se dieron cuenta cuál es esta situación, y vamos a escribir algunos de estos mientras ustedes siguen escribiendo en el chat y siguen enviándonos sus comentarios. Fíjense bien, en cuanto a cultura de poder, pues ya vimos que está centralizado, que esa es la cultura actual, ¿no? Que ha sido centralizada, que la gente ha sido protegida, ¿sí? Que innovación pues prácticamente no ha habido, o no ha habido suficiente innovación, y que ha sido muy normativa. Esa es la actual, ¿sí? Normativa. ¿Cuál será la requerida? Y vamos a usar otro color, ¿sí? La deseada, bueno, vamos a poner la deseada y la requerida, ¿sí? Y la deseada, pues ya veíamos que la gente quiere tal vez menos, pues justo lo opuesto. Los principales cambios es menos centralizada. En la de rol no vamos a escribir nada porque está prácticamente igual. Acá quieren más participación. Lo podríamos interpretar así. Y aquí quieren más innovación, ¿sí? ¿Creen ustedes que sería viable llevarla de una sola vez de esto a esto y sería lo que la empresa necesita? Pues no necesariamente, ¿sí? Esto es lo que la gente está viendo, pero posiblemente no tiene que ver con la estrategia. Lo que establece Pablo Chocano, que ha identificado muy bien la situación, es que acá, ¿sí? Necesita continuar dando dirección, ¿sí? Tal vez un poco menos centralizado, tal vez tiene que apoyarse más en sus áreas funcionales, pero ¿qué pasaría si a la gente de tenerla así, la soltamos y la tratamos así? Y sobre todo en un momento de cambio, ¿sí? La gente se va a descontrolar. Entonces es muy importante seguir dando dirección. Posiblemente aquí, si acá teníamos 93, aquí 54, aquí podríamos estar hablando de un 75. ¿Sí? Y vayan tomando nota ustedes para que vayan viendo cuáles serían las características o la genética de esta nueva cultura. En la cultura de rol, pues estaríamos hablando de una cultura pues prácticamente igual. Esto ha sido funcional, sus procesos están bien, posiblemente van a tener que hacer algunos cambios, entonces aquí pues posiblemente no habría ningún cambio significativo. Y acá, pues sí necesita que la gente participe un poco más. Entonces aquí podríamos hablar de una cultura, tal vez en un mayor participación, ¿sí? Y podríamos hablar de un 80, por ejemplo. Y la cultura de innovación, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Creen que nos podríamos ir desde 59 hasta 84? ¿Qué creen? ¿Sería viable? Posiblemente sería muy drástico, ¿sí?
porque piensen ustedes que toda la gente que trabaja en la empresa, donde ha habido además poca rotación y hay mucha antigüedad, pues hay que hacer un cambio cultural importante y todo un proceso de gestión del cambio para ir cambiando la mentalidad de la gente. Entonces acá vamos a ser más conservadores y vamos a poner un 75. ¿Sí? Entonces, en función de esto que estamos diagnosticando así, ¿sí? a vuelo de pájaro, pues tendríamos que definir una estrategia para ver qué vamos a hacer, ¿sí? con la empresa para ir modelando y diseñando este tipo de cultura, ¿sí? y convirtiendo esto en realidad. ¿Sí? Entonces, esto es lo que requeriría la empresa. Como ustedes pueden ver, esto requiere toda una estrategia de desarrollo organizacional en donde vamos a trabajar con los diferentes subsistemas. ¿Sí? Tendremos que trabajar definiendo la estrategia, tenemos que trabajar definiendo los procesos, ¿sí? revisando si todo lo que existe va a seguir operando, tenemos que trabajar con la gente y para llegar a una cultura más innovadora. Con este ejemplo que acabamos de ver, pues ya nos dimos cuenta de todo lo que implica una estrategia de cultura. Hay que trabajar con ella en forma sostenida, hay que involucrar a muchas audiencias, hay que identificar quiénes son los actores que deben participar en esta estrategia y llegar a toda la organización. Y bueno, ya no podemos darnos cuenta que esta estrategia de cultura pues involucra 3 momentos o 3 factores muy importantes y sobre todo en este momento donde ha habido tantos cambios en este año, donde la pandemia ha estado presente y ha cambiado pues, la forma de trabajar como ya Óscar nos presentaba al principio. Y estos 3 factores, pues primero que nada son la confianza, ¿sí? Tenemos que trabajar en reforzar el compromiso. Imagínense, la gente está trabajando desde casa, ¿sí? Tienen poco acercamiento con los líderes y los líderes tienen que confiar en las personas y las personas confiar en sus líderes. Los líderes no pueden estar supervisando ni controlando que la gente realmente esté trabajando y ahora el compromiso debe ser mutuo, ¿sí? Entonces, para esto pues, se debe recurrir a difundir muchísimo más todo el marco estratégico de la organización, que la gente entienda muy bien hacia dónde quiere ir la organización, cuáles son los valores, qué es lo que se quiere lograr. Después, otro factor importante son las personas, ¿sí? Como dijo Óscar, las personas están en el centro, ¿sí? Antes eran los resultados y ahora la salud de las personas es lo elemental. Pero además hay que trabajar en el bienestar, ¿sí? Porque los procesos psicosociales se han visto también afectados y la moral de la gente y la incertidumbre que esto genera, incluso todo el tema de salud, pues se pone en primer plano. Y por último, ¿sí? Tenemos que trabajar con una estrategia de comunicación muy importante en donde la gente pueda participar, no nada más ser informada, pueda retroalimentar, pueda decir cómo se siente y pueda recibir información de primera mano continuamente, ¿sí? Entonces son 3 elementos importantes que debemos identificar en nuestra estrategia de cultura, ¿sí? Bueno. Con esto estamos llegando prácticamente al final de este taller. Es un taller que da para podríamos hablar muchísimo tiempo acerca de cultura y de todo lo que involucra una estrategia de cultura. Y yo creo que el mensaje más importante es darnos cuenta que en el corazón de las organizaciones están las personas y que la estrategia de cultura pues debe hacer que la estrategia de la organización pues llegue a todas las personas que ahí trabajan. ¿Sí? Trabajamos con colaboradores que requieren compartir nuestra visión para poder ayudarnos a hacer la realidad. Bueno, les agradecemos mucho por haber estado con nosotros en este taller, en donde les compartimos pues, todo lo que hacemos. Ojalá que podamos seguir contando en muchos otros momentos con ustedes. Y me gustaría invitar a Óscar para que nos despidamos de ustedes y les agradezcamos por haber estado acá en el Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional. Muchas gracias por acompañarnos en este taller y cualquier duda, comentario que nos quieran hacer, síganlo haciendo a través de las redes sociales. Sabemos que estamos en vivo en Facebook, en YouTube y en la página de Prodeso, así es que estamos a sus órdenes y vamos a seguir atentos a todos sus comentarios. Interactúen con nosotros a través del foro. Muchas gracias.